Para ser rico, padre pobre o la Biblia. La Biblia. Dice, en mi mano derecha tengo la vida, en mi mano izquierda tengo la riqueza. Si yo me hice rico por la Biblia, no porque yo salí y por un mentor de esos que están ahí, por un gurú, por nadie, por Dios. Cuando yo era piloto, volaba, me llevaba los libros de desarrollo personal. Ahí fui conociendo, aprendiendo, pues que yo podía hacer realmente la vida que yo quería vivir. Yo fui testigo de Jehová 25 años, ¿no? Es muy mal visto el progreso materialmente. Aunque yo era piloto, a mi nivel de creencia, eso era malo. Si mi papá es el dueño del universo, yo merezco ser pobre. Vean a sus líderes religiosos. Quien me digas de los líderes de los testigos de Jehová, viven como reyes. Aprendanle a los líderes, no a los que están abajo. ¿Cómo desbloquear el tema del dinero? Lean la Biblia. ¿Es buen momento para hacer negocios por internet? Es el mejor momento. Tengo el reto del ayuno intermitente más grande del mundo. Está en 42 países. Esto no lo hubiera podido hacer si yo tuviera un consultorio. La manera de vivir más años es haciendo ayuno intermitente. Observa las grandes personalidades, los grandes hombres millonarios hacen ayuno intermitente. Las personas diabéticas no llegan por la herencia, llegan por lo que se comieron. Empiezas con resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Por eso la gente no se embaraza, por eso tiene problemas de erección, por eso la gente tiene problemas de salud, síndrome de ovario poliquístico, muchos problemas por la glucosa. Hay personas que cambian el día a alguien con lo que saben hacer y a veces incluso le cambian la vida. Personas que convierten su pasión y su trabajo en un regalo para los demás, convirtiéndolo en una forma de dar felicidad al mundo. A estas personas las llamamos felicidarios. Y en este espacio les damos voz, conversamos, aprendemos y nos dejamos inspirar por ellos. Soy Caterina Oleg. Y yo soy Nicolás Robles. Bienvenidos a Felicidarios. Un podcast para recordar que dar felicidad a otros es una forma de transformar al mundo. Felicidarios, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos un invitadazo. Él es Rafael Coppola, inversionista, empresario, conferencista. Pero mira, no quiero hablarte mucho, mejor te lo voy a presentar. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Bien, muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerte en este episodio, amigo. Me gustaría preguntarte, ¿quién es Rafael Coppola? Bueno, pues Rafa Coppola en este mundo le tocó ser piloto aviador. Ahora soy empresario, renuncié a mi trabajo y hoy me dedico a la industria de la aviación ejecutiva y también a la industria farmacéutica y también como creador de contenido. Creador de contenido. Sí. Eso he visto que te ha ido muy bien, amigo. Gracias por este espacio, por permitirnos grabar para esta comunidad. Además de, fíjate, de escuchar esto que eres profesionalmente, debo contarte que a mí me conectó algo la primera vez que escuché en una conferencia tuya. Bueno, varias cosas, pero de inicio la historia acerca de que trabajaste repartiendo pizzas, porque cuando tenía 18 años yo estaba repartiendo pizzas y eso como que me enganchó, ¿no? Okay. Que, a ver, escucha esto. Y después escuchar acerca de Dios, porque no es normal que en una conferencia, al menos conferencias de negocios, la gente hable de Dios y eso me llamó mucho la atención. Quisiera hablar en este episodio acerca de cómo la espiritualidad ha logrado milagros en ti, porque es lo que he escuchado, si así lo quieres Claro. llamar. Pero me gustaría iniciar con, hoy eres esto profesionalmente, pero ¿cómo empezó todo, mi querido Rafa? Bueno, todo empieza en base cuando soy piloto aviador, pues yo pensaba jubilarme a los 60 años, pero todo empieza con algo, ¿no? Cuando logro pasar de copiloto a comandante, me paso de aerolínea y me contratan de capitán. Entonces, ahí mi trabajo es completamente diferente. Es decir, el trabajo anterior todos los días volaba en la mañana, regresaba en la tarde. En este nuevo trabajo ya empezaba a irme 7 días fuera y un día en mi casa, 6 días fuera y un día en mi casa. Y ahí es donde yo conecto con Dios y le digo, Dios, yo la verdad es que no me gustaría hacer todo esto toda la vida. Quiero renunciar a este trabajo. Estoy muy contento y muy agradecido. Ahora soy capitán, pero permíteme renunciar. Y ahí es cuando empieza ese despertar de emprender y despertar también con la parte espiritual, porque pues yo fui repartidor de Domino's Pizza y yo decía, si renuncio de piloto, pues ¿quién me va a dar chamba?
yo ya no quería volar, o sea, me gustaba, me apasionaba, pero ya no me gustaba el esquema de trabajo. Y entonces dije, quiero hacer otra cosa, pero no sé hacer otra cosa. Entonces ahí es donde yo conecto con él y le digo, ayúdame, dame esa sabiduría porque no sé qué hacer. O sea, me gusta, pero ya quiero renunciar. Entonces, ese fue el parteaguas. Yendo un poquito más atrás, ¿cómo alguien que repartía pizzas decide irse a trabajar de piloto? Porque es un paso muy grande, aunque pudiera ser Sí, sencillo o automático. claro. ¿Cómo nace esa mentalidad? Mira, yo realmente siempre quise ser piloto porque vengo de familia de aviadores. Nada más que mi problema era que yo a los 16 años empecé con una fobia a los aviones. Entonces, por eso dije, pues ya no voy a ser piloto. Entonces, pues dije, bueno, pues, ¿qué me queda hacer? Veía que estaba Domino's Pizza llegando a México y que buscaban repartidores. Yo siempre había tenido moto. Dije, pues puedo empezar ahí a trabajar. Pero mi sueño era ser piloto, pero yo ya lo había descartado. O sea, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo, pánico a subirme a los aviones. Ahora imagínate cómo lo iba a controlar. Ahora, ponle tú que subieras de pasajero. Ahora vuélalo. Dije, no, yo ya es algo que ya no es para mí. Entonces, 10 años lo postergué hasta que tuve la oportunidad de ir a conocer y ver las escuelas y dije, pues, veía mi sueño ahí con todos los alumnos de piloto y entonces me pregunté, ¿qué pasaría si yo conociera? A lo mejor si tuviera conocimiento, estoy seguro que pudiera superar el avión. Entonces me metí a estudiar con la condición, ojalá y que lo superara. Entonces empecé a conocer y me di cuenta que mi miedo pues no estaba solamente en mi creencia personal. Entonces me di cuenta por qué volaba un avión y realmente de ahí superé el miedo, terminé mi carrera en un año y me hice piloto. ¿Cómo se supera el miedo a volar? Enfrentándolo y conociendo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la gente hoy tiene miedo a volar y se sube a un vuelo y pues, va a estar toda la vida con miedo. Necesita el conocimiento para darse cuenta que no es peligroso volar. Te lo pregunto porque personalmente me da miedo volar. Estuvimos alguna vez en una Ah, sí, mentoría me lo en comentaste. un jet y vuelo todo el tiempo, ¿no? Y alguien me dice, Sí, oye, pero no sé, vuelas 10, 12 veces al año. Digo, sí, pero cada vez que vuelo, vuelo con miedo, me da miedo. sí, Incluso tomé unas clases de vuelo en una avioneta con miedo también y no logro trascenderlo, ¿no? sí. Por eso te lo pregunto tal cual. E incluso esta, esto que dices acerca de ser piloto, creo que también es como un sueño para muchas personas. Eh, un día yo estaba interesado en ser piloto. Mi, Quien fungía como mi figura paterna era un tío, porque mi papá murió cuando yo tenía 11 años, y le conté acerca de ser piloto y me dijo, eso es muy caro, no hay forma de que te alcance para poder ser piloto, así que búscate otra cosa. Es caro estudiar para piloto. Sí, yo creo que hoy en día debe de costar sobre 1.200.000 la carrera. Pero es un año. O sea, sí es pesado porque normalmente vale igual que cualquier otra carrera profesional, nada más que la de piloto es en un año. O sea, el gasto que vas a hacer lo tienes que hacer en un año. Claro, claro, lo puedes hacer en 5 años. Te lo vas llevando poquito a poquito, entonces pues ya no te sale así tan fuerte el gasto. Ok, 1 millón sí como es un esfuerzo, ¿no? Que vale la pena. Ajá. ¿Cómo un piloto comercial, un piloto de avión decide comenzar en el emprendimiento? Pues fíjate que esa raíz de esa oración que yo hago, yo nunca había escuchado los libros de desarrollo personal. O sea, como tal, así no. Eh, Cuando yo le oro a Dios, empiezan a aparecer libros como de Kiyosaki, cosas así, y entonces ahí es donde yo empiezo a leer. Cuando yo era piloto, volaba, me llevaba los libros de desarrollo personal. Entonces ahí fui conociendo, aprendiendo, pues que yo podía hacer realmente la vida que yo quería vivir. Ok, sé que tenía una carrera profesional, pero realmente encontré como una puerta para poder renunciar a mi trabajo. En base a la lectura, en base a tener un mentor, me di cuenta que esa era la puerta para salirme. Obviamente tenía que crear algo, ¿no? Para vivir, porque sigo, ok, renuncio de piloto y luego de qué vivo, ¿no? Entonces quería salirme, pero que pudiera vivir bien. Entonces fue el contacto con Dios, el pedirle sabiduría, empezaron a llegar los libros, me empecé a aplicar y obviamente, te soy sincero, las cosas no empezaron a funcionar porque me di cuenta, yo fui testigo de Jehová 25 años, ¿no? Hoy soy cristiano, pero en el pasado fui 25 años y como testigo de Jehová te dicen que
te recomiendan que no estudies, que no busques las cosas materiales. Es muy mal visto el progreso materialmente. Lo ven como que va a trabajar para el mundo, ¿no? Entonces, fue una transición difícil porque yo fui testigo desde los 13 años, 25 años de mi vida. Yo ya tenía un programa, aunque yo era piloto, pero a mi nivel de creencia, eso era malo y estaba en mi subconsciente. Entonces, cuando yo empiezo a leer, tenía conflictos como que esto no se lleva con esto. Acuérdate tantos años lo que te dijeron. Entonces, ahí como piloto, ahí es donde empecé a agarrar la Biblia y empecé a leer. Y por eso hablo mucho de espiritualidad en mis conferencias de desarrollo personal, porque van de la mano completamente, porque de hecho es un primer mandamiento o mandato que Dios le dice al hombre: sé fructífero, mantén en sujeción todo lo que está en la tierra. Entonces, pues si tú eres fructífero, te va bien. Y luego vas viendo la historia de Abraham y ves que Abraham, Dios lo había bendecido y lo había hecho no rico, riquísimo. La palabra de la Biblia usa riquísimo. Entonces me di cuenta que, claro, pues lo normal era vivir en abundancia. Entonces ahí es donde pude detonar para que me fuera mejor y empecé en el mundo de los negocios. Como testigo de Jehová, ¿no era bien visto que estudiaras la carrera de piloto? No. Bueno, como piloto sí, pero, o sea, bueno, en realidad no tanto, porque inclusive cuando mi papá era piloto, los testigos de Jehová le decían que ya se saliera de su carrera, que porque nunca estaba, que no podía ir a las reuniones. Cuando mi papá volaba, donde llegaba, iba a las reuniones de los testigos de Jehová. Pero, ¿cómo te diré? El nivel social dentro del grupo de los testigos de Jehová mm, es un nivel. Hay de todo, obviamente, pero es un nivel un poco más bajo y obviamente eso causa mucha ignorancia. Entonces, imagínate, tan solo eres piloto y ya te ven así como, wow, y no te ven bien. O sea, así como tú puedes discriminar a la gente de escasos recursos, la de escasos recursos, el que tiene o más o menos le va bien, también hay una discriminación y pasaba mucho eso. Claro, se señala también al que Sí, va bien. de hacer y de aseguro ha de ser y ha de hacer estas cosas y muchas cosas. Ya, ahora imagínate decir, voy a renunciar para ser millonario o para prosperar. No, pues ya, te perdiste. Cuando yo, Rafa Coppola, tengo mi propia iglesia cristiana, o sea, me hice pastor, tengo mis negocios, tengo muchas cosas que hago profesionalmente, pero la gente sí te critica y te ven de lo peor. O sea, yo ante los testigos de Jehová soy un apóstata, de lo peor. Pero yo, como tú bien lo dices, enfrente en las conferencias yo les dije, ¿cuál es el éxito? Tener a Dios en tu vida. Siempre me da mucho orgullo hablar de Dios. Entonces, entendí que una cosa es la religiosidad, que a mucha gente lo detiene, y otra cosa es tu relación personal con Dios. Entonces, por ahí fui y pude ir avanzando. Claro, he escuchado esta doctrina, no solamente ahora que tú lo mencionas con los testigos de Jehová, pero he escuchado a personas en conferencias que te dicen, no estudies una carrera universitaria. Cuando yo escucho eso, hoy no me hace ruido, pero la primera vez que lo escuché dije, no, pues este seguro no estudió y por eso lo está recomendando. Claro. Yo estudié carrera y una maestría, entonces no me hacía mucho match. Sin embargo, tú dices que los testigos de Jehová eran como para tenerte dentro del círculo. Ajá, exacto. ¿En qué momento dices, no cuadra conmigo el no tener porque quiero tener, aunque vaya en contra de la religión? Pues mira, ¿en qué momento fue? Fue algo bien chistoso porque yo me estaba enfocando en progresar. Yo haz de cuenta que me estaba haciendo como menso con el botecito ahí que vas pateando y te vas haciendo. O sea, yo sabía que algo estaba mal, que yo, o sea, la literatura como libros de desarrollo personal lo ven como una literatura que no lo ven muy penado, pero como que ellos quieren que leas sus revistas y todo. O sea, como que no te aconsejan mucho que andes buscando cosas que no son. Pero sin embargo, en mi conciencia sabía que yo estaba haciendo mal, de acuerdo a los testigos de Jehová. En ese entonces, lo aclaro. Entonces, pues leía y sentía ese mal entre mío, que no estaba haciendo las cosas bien. Entonces, yo había aprendido de este Anthony Robbins que tuvieras metas. Y entonces en mi cuarto tenía en mi recámara una cartulina con todas las cosas que yo quería tener. Y luego leí de
Sopa de pollo para el alma, un libro que es de Jack Canfield, que decía que aparte daba un consejo, que en esa cartulina pusieras gracias a Dios por estas cosas y deseo algo mejor. Y yo en la torre ahí digo, pero es que cómo voy a meter a Dios con mi desarrollo personal, con el materialismo para muchas personas. Si este mundo es material, todo es material, necesitas todas estas cosas. Pero yo tenía ese conflicto y dije, ¿cómo lo voy a poner? Sin embargo, le hice caso a Jack Canfield. Y cada vez que llegaba a mi recámara me sentía mal, mal, mal. Y además veía que no pasaba nada porque yo apliqué muy bien la ley de atracción, el poder del pensamiento. Realmente me hice un fanático del tema del desarrollo personal, pero no sucedía absolutamente nada. Hasta que un día caigo que me estaba molestando. Yo ya lo sabía, pero no era consciente. Mucha gente tiene creencias inconscientes que no lo sabe porque están en tu subconsciente. ¿Cómo vas a saber si no puedes descubrirlas, si no te das cuenta? O sea, hay gente que hablas del dinero y lo ve mal porque su subconsciente tiene pobreza y así están programados. Entonces yo estaba programado para eso que era malo. O sea, para la parte del desarrollo personal no estaba prohibido, pero era mal visto. Mal visto. Entonces, cuando hago conciencia, digo, ya sé, pues tengo esas creencias limitantes, que a lo mejor me lo dijo un testigo de Jehová de a pie, pues que no tenía ninguna carrera profesional, porque te daban discursos de que, no, hombre, es que hay gente que quiere tener, imagínese, hermanito, que hay gente que quiere tener un carro automático. No, hombre, y luego que buscan tener carros con vidrios eléctricos, como si fuera algo del demonio. O sea, lo ven muy mal. En ese entonces siempre lo aclararé porque hoy los testigos de Jehová han cambiado un poco, pero siguen siendo muy parecidos, ¿no? Entonces, cuando hago conciencia, entonces digo, ok, una cosa es lo que me dijeron los testigos de Jehová, mi religión, y otra cosa es lo que diga la Biblia. Entonces, ahí, cuando yo era piloto, en vez de llevarme los libros de desarrollo personal, empecé a leer la Biblia. Y además voy viendo y dice, caray, pues aquí yo nomás veo de prosperidad. Y ya entendí, dije, a ver, si yo fuera Dios, ¿cómo quiero ver a mis hijos? Yo tengo 3 hijos. No los quiero ver con zapatos rotos, que tengan carencia. Si yo fuera Dios, a mi imperfección, los quiero que les vaya increíblemente y que sean felices. Okay. Entonces entendí que eso era lo normal. A partir de ese punto, para ser rico, padre pobre o la Biblia. La Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña, o sea, entiendo que es un mentor Robert Kiyosaki. Pero si o sea, imagínate que te mentoreas con Kiyosaki, fenomenal. Imagínate que te mentoreas con Dios. Él te habla que es él es el que te da el poder de la riqueza. Dice, en mi mano derecha tengo la vida, en mi mano izquierda tengo la riqueza. Te dice, ¿a dónde quieres ir? Yo te la doy. Pero en base o sea, además dice, todas las riquezas que él te da no causan dolor. Entonces, yo realmente, si yo me hice rico por la Biblia, no por Kiyosaki, ni por Joe Dispenza, ni por un mentor de esos que están ahí, por un gurú, por nadie, por Dios. ¿Le por la Biblia. ¿Pedir abundancia a Dios? Claro, porque es la esencia de él. Pero la gente, cuando tú hablas de eso, sé que salen los haters. No, es que no es cierto, el materialismo, papá. A ver, sentido común para la gente que nos está viendo. En la noche volteen al cielo o vean un telescopio y vean el universo. Hay escasez, hay pobreza. Si yo me doy cuenta y volteo a ver el universo, él es mi papá, o estamos conscientes. Él es el creador mío. Él es mi papá. Si mi papá es el dueño del universo, ¿yo merezco ser pobre? Por supuesto que no. No, pero es que Jesús no tenía dónde recostarse y Jesús era pobre. Ciertamente, cuando Jesús estuvo en la tierra, pues sí, realmente no tenía recursos. Pero ¿de dónde? Él se despojó del cielo para bajar a la tierra y él en Génesis dice que por medio de él fueron creados todas las cosas. ¿Jesús es pobre? Por supuesto que no es pobre. Vino a servir y hoy es el movimiento más grande del mundo que todavía sigue de pie y ha crecido grandemente a través de Jesús. Es un movimiento poderoso. Jesús, aunque no tenía recursos, porque no vino a construir empresas, vino a salvar a la humanidad a través de él y además nunca pensó en carencia, porque dice la Biblia que bajaban ángeles y subían y lo ministraban. Entonces, obviamente es un rey, pero bajó y se hizo hombre y se hizo para servir a las personas y además
hoy está a la derecha del Padre. No es pobre. Jesús nunca ha sido pobre. Pero sí esto, no tenía dónde recostarse por las circunstancias. Pero es que también dice, ahí te van a decir todos los religiosos, pero es que dice que sería más difícil que un camello, que el rico pueda entrar al reino de los cielos. Sería más difícil eso que un camello entrara por la aguja de un pajar. Y ahí todo mundo creyente o cristianos son felices con eso, porque yo ya con eso me siento bien de que, mira, pues lo que dice la Biblia. Pero el ojo de un pajar que habla la Biblia no es el de la aguja. Es la puerta que existía en Israel, que era una puerta de este tamaño, donde pasaba la persona, pero las cargas no pasaban. Pero aquí viene lo interesante de todo. Entonces dice que sería más difícil, pero no dice que fuera imposible y que no va a pasar ahora. Entonces, esto viene a una ilustración porque viene una persona y dice, oye, Cristo, para ganar la vida eterna, pues ama a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante. Ya lo hago todos los mandatos. Entonces le dice Jesús, ¿quieres ser perfecto? Dale todo lo que tienes a los pobres. Ya no le gustó y se fue. ¿Ok? Entonces puso en segundo lugar a Dios. Pero bueno, aquí viene el contexto más importante y la cristiandad o las religiones se quedan con eso para ser felices y vivir en la escasez y glorificar la pobreza. Pero aquí viene lo más interesante. Entonces, con la ilustración que dice Jesús, que dice que sería más difícil que el rico entrara al reino de los cielos que el camello entrara, los discípulos entienden o interpretan que el rico, ok, como que no se va a salvar. Y ellos dicen, Jesús, ¿quién se salva? Entonces le dice, entonces, ¿quién se salva? Ok, ya interpreté que el rico no se salva, entonces, ¿quién se salva? Y Jesús les dice, para el hombre es imposible, nadie se salva. Ahora, pero para Dios todo es posible. Y después dice, aquí viene el gran secreto, si este hombre hubiera dado todo lo que tenía, hubiera recibido 100 veces más aquí, se hubiera hecho más rico y en el cielo. O sea, que Jesús pensaba en abundancia y en riqueza. De hecho, un día estaban comiendo y entonces decía, oye, ¿qué vamos a comer? Nada más tenemos 4 panes, 2 peces. Pudo haber dicho, bola de mediocres, ¿cómo vamos a comer? Pues no tenemos dinero. Jesús bendijo el pan, bendijo los peces y comieron 5,000 personas, 5,000 hombres más ancianos y niños. Y sobraron 12 cestas llenas. Obviamente que pensó en abundancia. Cuando le dice a Pedro que lo ve en el mar y no puede pescar nada, le dice, arroja tu red, pero al otro lado. Y la saca y la red se estaba rompiendo. Jesús siempre ha sido próspero. Pero las religiones tienen topado el dinero, por eso no tienen dinero. Aunque tengan a Dios, no tienen dinero porque tienen libre albedrío y lo ven mal. Justo, porque tú hablando de los testigos de Jehová, pero yo vengo de una familia católica y toda la vida escuché frases como, prefiero pobre, pero feliz. ¿Cómo, cómo cambiar esa mentalidad? Porque pues, no tiene nada que ver. Es más, yo no creo que siendo pobre puedas ser feliz. Yo creo que eres más feliz siendo abundante, Sí, siendo claro. rico. Imagínate si la pobreza no da la felicidad, o sea, imagínate la riqueza. Entonces, la verdad es que tienen equivocado el tema del dinero. Yo siempre les digo a toda la gente que nos está viendo, si tienen bloqueado el dinero, vean a sus líderes religiosos, vean al Papa, quien me digas de los líderes de los testigos de Jehová, viven como reyes. Apréndanle a los líderes, no a los que están abajo. Entonces tienen conflicto con el dinero. ¿Cómo desbloquear el tema del dinero? Pues mira, una cosa es lo que nos enseñan nuestros pastores o tus ancianos de las congregaciones, lean la Biblia. Porque al leer la Biblia se van a desbloquear del dinero. Pues Dios bendijo a Salomón y dice que no ha habido hombre más rico que él. Dios, cuando bendijo a Job, le dio el doble de lo que tenía. Cuando Dios te bendice, te hace crecer. Bendiciones para crecer, no pobre. ¿Hay condiciones para que Dios te bendiga? Y yo creo que la condición que para que Dios te bendiga es esto. Mira, cuando Dios empezó a tener a su pueblo de Israel, ¿ok? Que los sacó de Egipto, del maltrato y los llevó a la tierra prometida, que empezó por primera vez a tener su pueblo, que ese es su pueblo Israel, ¿ok? Les empezó a decir, no te vayas a la izquierda, no te vayas a la derecha,
no te desvíes. Conmigo, como tu padre, vas a tener todas estas cosas. Yo te bendeciré, te voy a sustentar, te prosperaré, te cuidaré, te mandaré lluvias, te mandaré cosechas. Siempre Él sustenta. Por eso es que el que te bendice. Por eso es sentido común. Si yo soy Elon Musk y tengo hijos, mis hijos seguramente que no se van a ir con sus amigotes, lo que van a hacer es, no, yo tengo que estar bien con mi papá, porque pues mi papá por sentido común es mi padre y tiene toda la lana del mundo, pues tengo que estar bien con él, ya no por tanto interés, sino porque te conviene por estrategia de estar bien con tu papá. Entonces, de la misma manera, el ser humano, por sentido común, si tu papá es el rey del universo, pues no te va a faltar nada, pero tienes que estar con él. Oye, Rafa, pero ¿por qué otra gente que no conoce a Dios también prospera? Pues porque también trabajan, pero la riqueza que Dios te da no causa dolor. Y además, no solo Él te ofrece, o sea, te ofrece una buena estadía, a pesar que hay dificultades en la tierra, pero lo más que te va a ofrecer Dios, que realmente, como lo dije al principio, no es que Dios, por ser creyente ya me voy a ser rico, no, la gente estaría equivocada. Lo que Él te ofrece es que aceptes a tu hijo y te va a dar algo que no puede pagar el dinero, que es la vida eterna. Y obviamente si tú eres, como dice el libro de Proverbios, trabajador, dirigente, que no eres flojo, porque la Biblia dice que el flojo lo que le espera es la pobreza y el dirigente lo que le espera es la riqueza. Entonces ahí está el libro de sabiduría, Proverbios. Entonces, pues por sentido común, Dios obviamente te bendice en lo que haces. Y obviamente, pues por ahí llega la prosperidad, porque tu proveedor no es el trabajo ni tu negocio. Tu proveedor es Dios a través de tu trabajo y muchas cosas. Porque a veces uno dice, es que yo antes me lo decía, cuando yo era testigo de Jehová, es que yo decía, yo soy el piloto, yo me gano el dinero, pues yo soy el que vengo trabajando todo el santo día de arriba para abajo. Pero quien me da la vida y me presta la inteligencia, pues es Él. Entonces, es bien bonito cuando siempre le das la gloria a Dios. Todas las cosas que tienes se las das a Él. Y por eso yo siempre hablo del desarrollo personal. Y hoy hay una confusión que la gente dice, es que yo valgo 10 millones de dólares porque tengo esto, 20 millones o 30 millones porque tengo 10 millones de seguidores. Yo valgo porque soy el número uno en esto. Tú no vales por eso. Tú vales porque eres un hijo de Dios. Lo demás son cosas que tú haces que te llegan, pero por eso cuando la gente quiebra y pierde, se pega un tiro porque pues no sabía quién era, ¿no? Entonces tú vales o sea, no vales por las cosas que tienes materialmente, pero son importantes en la vida, lo entiendo, pero primero tú te tienes que llenar de la espiritualidad, de estar completo tú, darte cuenta que tienes a Dios, tienes a tu familia, estás del otro lado. Ahora vamos a prosperar, órale, vamos. Rafa, ¿te encanta la lana? Sí, claro, me gusta que me vaya bien, por supuesto. Te he escuchado mucho acerca de la espiritualidad, de Dios y de estar pegado a Dios y de la Biblia. ¿Alguna vez Rafael Coppola ha dudado de Dios? Sí, sí. En el peor momento financiero que tuve, en el peor momento financiero y que trataba de salir adelante y nada. Todo lo que quería hacer se caía. Y ya dije, no puede ser. No existes porque todo esto que me estoy viviendo yo. Y así me fui a dormir. En la mañana, obviamente con la mente ya más clara, perdóname Dios, estaba pensando de acuerdo a lo que yo estaba viviendo, discúlpame. Y ahí caigo de rodillas y le digo, Dios, ¿sabes qué? Te reconozco que tú eres el soberano universal y sé que lo que me está pasando es que me estás enseñando algo que yo no entiendo, no lo entiendo hoy. No voy a renunciar a mis sueños, pero me rindo ante ti para que se haga tu voluntad. Y ahí es cuando empezaron a hacerse las cosas. O sea, sí, la verdad es que sí dudé. Y eso lo vimos con Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó a Jesús, escuchó la voz del Espíritu Santo, la paloma, todo. Cuando Juan el Bautista lo meten a la cárcel porque andaba diciéndole a Herodes, no te es ilícito andar con la esposa de tu hermano, entonces lo mandaron callar y lo metieron a la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, mandó llamar a los discípulos de Jesús. Oigan, pregúntenle a Jesús si era aquel el quien tenía que venir. Y entonces dicen los discípulos a Jesús, oye, dice Juan que está en la cárcel que si tú eres aquel que tenía que venir. Jesús dice, llamen a ciegos, llamen a sordos, los sanó, expulsó demonios, sanó, resucitó y le dijo a sus discípulos, díganle a Juan que sí, yo era aquel que
quién tenía que venir. Es importante entender que a todos los emprendedores dudamos cuando hay dificultad. Entonces, Juan dudó, Juan lo conoció, yo hablo de Jesús y yo no lo conocí físicamente, ¿no? No estuve en ese tiempo, pero Juan lo conoció, pero dudó porque estaba en la cárcel, estaba viviendo dificultades. Entonces, el emprendedor duda, como yo, la verdad, pues, lo aclaro y lo digo, sí dudé esa noche y me fui a dormir con esa duda, pero por lo que estaba viviendo y le pedí perdón, obviamente. ¿La mejor herramienta de un emprendedor es acercarse a Dios? Sí, sí, porque mira, tú puedes ir y está muy bien tener mentores. Yo digo que sí está muy bien tener mentores y aprovechar de las personas, pero yo sí lo he visto que cuando tú lees la Biblia y sobre todo seguido, algo empieza a pasar en tu vida que te empieza a jalar ese libro y te empieza a conectar y lo dejas de leer y empiezas a olvidarte de muchas cosas espirituales. Es que imagínate que ese libro, por ejemplo, el libro de Kiyosaki, Retírate joven y rico, muy buen libro. Oye, pero es escrito por un ser humano. Pero la Biblia también es escrita por humanos. Sí, fue escrita por un humano, pero fue dictada. Es una carta de Dios. Imagínate lo que es leer un libro que no es de ningún ser humano, que es una carta que te está hablando a Dios para ti. Dios te está hablando a través de ese libro. Pues imagínate qué mentoría estás recibiendo. Es algo no se puede comparar a un libro de desarrollo personal, es inmensamente más grande. O sea, muy valiosos los libros del desarrollo, yo los sigo leyendo, inclusive doy cursos de eso mismo, pero jamás se va a comparar a la Biblia. El día de hoy que estás haciendo conferencias, estás en redes sociales y hablas de Dios, ¿hay mucho hate cuando hablas de Dios? Sobre todo el hate proviene de los propios testigos de Jehová. Mucho, porque los testigos de Jehová, pues, imagínate ellos, los entiendo porque yo también me la creí. El problema del hate de los testigos de Jehová es porque ellos creen, imagínate, que el pueblo verdadero que dice la Biblia que existe es el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora, es que Dios rechazó a los judíos. Ok, sí, pero Dios lo hizo adrede, rechazar a los judíos para abrirle la puerta a los gentiles, gente de las naciones que no vienen de la raíz de Abraham, para abrirles la puerta de la salvación, para hacer un solo pueblo, Israel. El pueblo porque al final dice, en el último tiempo se va a salvar Israel, será salvo. Primero le ciega los ojos, los oídos a los judíos para abrirle la puerta a los gentiles, que fue el apóstol Pablo de los gentiles que le habló a las naciones para hacer un solo pueblo. Ahora, si tú lees la Biblia vas a entender eso. El que ahorita haga hate con esto no es cierto, la católica es la verdad y los testigos, la verdad es que ellos pueden decir misa, pero lo que dice la Biblia es Israel. No hay otro pueblo, no hay otro, no existe. No, o sea, no hay del Génesis allá. Pero el problema de los testigos de Jehová, te dicen, Dios rechazó a Israel, ¿ok? Y entonces nos eligió a nosotros, porque según ellos, los testigos de Jehová, vino Jesús invisiblemente en 1914, entre 16. Imagínate esa falacia, que vino invisible y checó a todas las religiones e inspeccionó, los que están haciendo la voluntad de Dios son los testigos de Jehová y los aprueba. Todos los testigos de Jehová, al nivel de su propia ignorancia, se la creen. Entonces, cuando ven que Rafa Coppola era ex testigo de Jehová y se salió y fue 25 años, y hablo de ellos, que no estoy hablando mal, es lo que es y lo que yo viví. Entonces, los primeros que te tiran hate son ellos y con groserías y cosas y maldiciones. Pero yo sirvo a Dios y Dios no es testigo de Jehová ni Jesús. Jesús es judío y su pueblo es Israel. Y todos entramos, católico, testigo de Jehová y evangelista y cristiano. Todo el mundo entramos porque somos los gentiles que somos adheridos al pueblo de Israel. ¿Hay diferencia entre espiritualidad y religión? Sí, los religiosos son los que todo el día se persinan y andan ahí con sus cositas y con sus cosas muy raras y fanatismo. Y otra cosa es que yo tengo una buena relación directo con Dios y con él, ¿no? O sea, es como ¿cómo va a necesitar a alguien, a este sacerdote o a esta persona que interceda? O sea, si Cristo es el camino uno puede llegar al Padre a través de Cristo, es la instrucción de la Biblia. Entonces sí es muy diferente la parte religiosa, que es donde se pierde. Por eso la gente no quiere saber de religión, por eso mismo que la gente mata, odia, por eso hay muchas divisiones. Y eso lo advirtió Jesús, que habría separación, porque todo el mundo ahora dice que tiene la verdad. Y entonces va a decir Jesús, ¿para qué vine yo?
¿Para qué di mi vida? Ahora resulta que todo el mundo dice que esto es la verdad. No, que la tengo yo. Pues si la verdad y el camino es Él, no es la religión. Dice, yo soy el camino y la vida. Está hablando Jesús. Nadie ve al Padre a través de mí. Y la verdad es la Biblia. Porque los pastores te pueden decir miles de cosas, pero una cosa es lo que dice la Biblia. Has crecido mucho en redes sociales, eres creador de contenido. Eh, ¿Beneficia hablar acerca de la espiritualidad a través de las redes sociales? Yo te voy a decir una cosa. Lo que Dios, quien abrió los algoritmos de las redes sociales para que yo superara a muchas personas fue Dios. Él abre tu mar rojo, Él abre las montañas. Si hoy yo llegué a más de 2.100.000, es por la mano y la gracia de Él. Porque soy de los pocos que me atrevo a hablar de Dios enfrente de las personas. Y le doy la gloria a Él. Yo nunca me estoy glorificando de nada. Digo, lo que tengo materialmente se lo debo a Él. Yo digo, Dios, me despojo de lo que soy para hablar de ti. Y úsame. Y por eso, este año abrí mi propia congregación cristiana a través online. Es una manera de ayudar y poder servir a las personas también. Entonces, yo muy contento con lo que hago. Y hoy, de verdad, yo sé que mucha gente tiene eso de, híjole, si hablo de Dios me van a tirar hate o ya nadie me va a querer. Pues eso a mucha gente no lo permite hacer porque le cuesta el ego. Es que me va a afectar mis redes y lo que es. Pero a mí no me importó, sino entendí que era de Dios, no era mío. Entonces, obviamente, empecé a hablar más de ese tema y mis redes sociales se abrieron grandemente. Wow, me sorprende esto que dices acerca de una congregación virtual. ¿Cómo lo ven las religiones? Un pastor haciendo una congregación en línea. Pues mira, te voy a decir algo. Yo creo que siempre hay un llamado, hay algo. Yo cuando empiezo, yo estoy hablando de marzo, de apenas de este marzo pasado del 2025. Yo llevaba 25 años en congregarme. Desde que me salí de los Testigos de Jehová, quedé hasta acá, de todas las religiones. Yo fui católico y quedé hasta acá. Pero sin embargo, nunca dejé de leer la Biblia. Nunca. O sea, creo que mi espiritualidad creció más en cuanto me salí de esa religión. Ahí es donde yo conecté con Dios. Empecé a leer, hice mis resúmenes y siempre tú lo has visto. Tú me conoces de las conferencias y soy de los pocos que hablan de Dios, siendo que no me congrego o no me congregaba en ese entonces. Pero empecé a hacer un análisis y me daba cuenta, cuando hago redes sociales, que yo hablaba de desarrollo personal y dije, hablo de desarrollo personal, termino hablando de Dios. Salgo con un live de hablar del ayuno y termino hablando de Dios. Voy a conferencias donde son temas que no se deberían de tocar para muchos empresarios que te invitan, que de hecho me han dejado de invitar por eso mismo. Pero pues yo hablo de Dios, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Pero un día le dije a Dios, a ver, siempre que hago contenido, termino hablando de ti. Y yo le dije, obviamente no lo he escuchado, pero sí le decía a Dios, ¿quieres que ya me calle del desarrollo personal? No tengo ningún problema, me estoy dando cuenta que siempre termino hablando de ti. Entonces, si quieres que me convierta en un predicador online, pues lo hago, no tengo un problema en callarme la boca. Pero sin embargo, pues no, o sea, sí, Dios me haya dicho algo, no me ha dicho nada, pero he sentido esa necesidad. Entonces, siempre he tenido la oportunidad de dar otras conferencias y un día sí había unos pastores en Colombia y me escucharon y me dijeron, no, Rafa, es que tú puede ser un llamado. Entonces dice la Biblia que cuando alguien más te lo confirma, puede haber un llamado. Entonces me lo confirmaron ellos, me hicieron oración, luego conocí a otros pastores, oye, no es que debes de tener algo, y empecé a compartir más en las redes sociales y la gente me decía, Rafa, puedes orar por mí, por mi trabajo, o puedes orar por mi papá, o porque mi esposa tiene adicciones, y muchas peticiones. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué me impide abrir una iglesia cristiana online? Sin nada de que nadie pide dinero, ni diezmos, ni esas jaladas, nada de eso. Cero. Aquí es servir a los demás. Y entonces dije, pues lo voy a hacer.
Entonces, por eso lo hice, por la necesidad, y aparte, pues es una manera de poder servir, porque yo, o sea, pues yo igual investigué a ver cómo podía yo crecer en ese lado, pero la gente me decía, pues no te congregas. Pues dije, pues voy a abrir mi propia congregación. Pues qué, nadie me va a decir que no. Entonces, al final, no estoy haciendo una obra mía, estoy haciendo una obra de él, y lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Entonces, y aparte tengo mis negocios, mis empresas, y soy conferencista y todo. Yo no he dejado mis cosas que estoy haciendo, pero también le estoy entregando a Dios, porque además es una manera de poder ser agradecido con Dios de todas las bendiciones, porque todo lo que yo tengo se lo debo a Él. Es una manera de agradecimiento poder servir a los demás. Y ahí está mi congregación que nace el 3 de marzo y se congregan como 200 personas. Te iba a preguntar si en alguna de las conferencias de negocios te habían limitado a hablar de Dios, ya lo contestaste, pero entonces dices que sí en algunas veces. ¿Por qué Sí. crees que se ha limitado a eso cuando entiendo que las conferencias a donde te invitan, pues debe de haber un match y que la espiritualidad no está peleada para nada con los negocios, al contrario? Fíjate que es bien curioso. Grandes, sí, gente, digamos, ya te cierran la puerta a la invitación a una conferencia, pero ¿sabes qué? Empecé a ver otras puertas que Dios me ha abierto. Personas que nunca me imaginé. ¿Tú crees que me hablaron para que hablara del desarrollo personal? ¿No? En Estados Unidos me han invitado a conferencias para que ya no hable de eso, que hable de Dios. Wow. O sea, las últimas conferencias que he dado en Estados Unidos son de Dios. Entonces, la gente te cierra puertas y Dios te abre 1000 puertas más. Y este mensaje que te digo que estoy haciendo no va a parar, va a ser un mundial. ¿Tú crees que tú estás hablando la palabra de Dios por medio de ti? Yo sé que yo me atrevo a hacerlo, pero yo le digo a Dios que me use. Dios, úsame, que no sea lo que yo quiero decir o yo me autonombre algo que yo no sea. Yo al final entiendo que eres líder o pastor o predicador, no sé cómo se le diga, ¿no? Yo no me autonombro que ahora soy pastor porque soy llamado del... O sea, yo no me autonombro nada, pero se le tiene que llamar de una manera. Lo hago con mucho amor y una manera de poder ayudar. O sea, y yo sé que Dios sí utiliza a las personas. Y estoy seguro, porque yo lo he visto y tú lo has visto, cuando hicimos alguna conferencia por ahí y pusimos la de cuando levanten las manos. O sea, ese auditorio se convirtió en una congregación cristiana en ese momento. La gente estaba llorando, la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo en un lugar que jamás se pudieron imaginar que lo iban a recibir. Y no fui yo, fue él. Me queda claro, cuando estuvimos en un escenario en Fashion Leader, te invitamos, la invitación sí era abierta, y al darme cuenta cómo llevaste como un mensaje de superación personal a la espiritualidad, y la audiencia, la verdad es que todo el mundo lo acepta cuando es algo como auténtico. Claro, porque si llegas a una audiencia, tú les vienes a predicar y no, pues debes de hacer esto y el otro, dices, no, la gente dice, no, más de lo mismo, no, es lo que no quiere escuchar la gente. Entonces, es lindo ser un speaker que te va a hablar del desarrollo personal, pero que toma a Dios en cuenta y que su fuerte es Dios. A gente le cae de buen agrado porque es una manera inteligente de predicar, y eso lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo con los judíos se hacía judío, con los griegos se hacía griego, sabía adaptarse para simplemente al final no llevar un mensaje propio, sino llevar el mensaje de las buenas noticias de Dios. Para tener crecimiento en redes sociales, hay que tener este mensaje auténtico, ser nosotros mismos, porque veo muchos creadores de contenido que son una cosa en la cámara y otra cosa en la vida real. Sí. Sí tienes que ser auténtico. La gente ya no es... La verdad es que la gente que hoy consume redes sociales, pues no es tonta. Se da cuenta, claramente lo oye es forzado. Está diciendo un mensaje forzado y se ve muy así, y en la vida real los conoces y dices, no manches, esta es otra persona. Entonces, yo creo que eso ayuda a una buena comunicación, a que la gente conecte con el mensaje.
O sea, mira, conecto con él porque se ve que así es y lo conozco o has oído hablar. Y es más fácil conectar así siendo quien eres, no hacerte un personaje, no, o sea, simplemente eres quien eres y tan tan. O sea, demostrarte y sobre todo hacer pues, la esencia de lo que tú eres, porque pues yo no podría ir a una conferencia a hablar de ingeniería porque no sé, no es mi tema. Hoy puedo hablar de los negocios digitales, puedo hablar del ayuno intermitente, puedo hablar de Dios, de cómo hacerte millonario, cómo lograr el éxito con la familia, porque también yo puedo hablarte de Dios y hablarte del éxito personal, pero imagínate que me veas en mis fotos con 2 chicas aquí al lado, guapísimas, y dirías, pues no me habla del éxito y anda con 2, 3 gentes. Yo tengo, gracias a Dios, este diciembre cumplo 35 años de casado. Tengo 3 hijos, me casé a los 21, mi esposa 18. He sido bendecido con ese matrimonio. Entonces tienes que ser muy coherente con lo que hablas. ¿Es parte del éxito vivir una vida en familia? Sí, mira, Dios, la Biblia dice que tu esposa es un regalo que Dios te da. Tus hijos son tu herencia y tus nietos la corona. Y eso es lo que te dice Dios. Entonces a veces uno no lo ve porque ve que, no, es que yo el trabajo y el trabajo y el trabajo y todo, pero pues el tesoro es, o sea, puedes ser muy millonario y ser muy exitoso, pero una vida vacía al final, porque tú ves los documentales de los artistas que facturan miles de millones de dólares y acá y allá, qué padre y tener esa carrera exitosa, pero ellos comparten su vida vacía. Ahí están los que se suicidaron, los que han sufrido, porque les falta Dios en su vida. La gente tiene que ser humilde y reconocer que Dios tiene que estar presente, porque esos huecos, o sea, el centro, mi felicidad está en mi familia y en Dios. O sea, a mí me da felicidad, claro, viajar, comprarme un coche, salir, pasar. Pero, por ejemplo, tú ves la película esa, la del cantante Queen, del grupo este musical, pues él era maletero de los aviones, metía las maletas, ahí está el documental o la película más bien, y al final empezó a lograr éxito financiero porque estaba haciendo lo que le gustaba. Pero como nunca se llenó de su espiritualidad, se perdió en la vida y tenía su novia, y de repente se le tiró para el otro lado y se perdió en las drogas y se murió de sida. Porque sí importa, la verdadera riqueza está en Dios y en tu familia. Yo ya soy completo, ahora me toca lo demás. Porque dice la Biblia que al final, si no tienes a Dios, en el Apocalipsis dice que estás desnudo, no tienes nada. Porque eso es lo que pasa cuando la gente pierde a su familia, pierde a todo porque pierden la cabeza. Al final llegan a su casa, están solos y pues se pegan un tiro. Porque pues ya, o sea, ya no te causa felicidad ya lo que tienes. Entonces necesitas llenarte de Dios. Necesita a la gente de Dios. Me hace sentido. En esa mentoría te preguntaba cómo hablarle a Dios. Lo he estado practicando. La conexión todavía no ha sido la que yo quisiera. Sin embargo, a partir del agradecimiento, creo que ha funcionado algo. Te pregunto esto de la familia, porque eh, fíjate, hoy en esta entrevista has hablado 2, 3 veces de una persona que se pega un tiro. Mi papá se pegó un tiro cuando era niño. eh, y yo entendí que mi fortaleza tendría que estar en mi familia, en mi mamá y mis hermanos. Y En esa, tu esposa y en tus hijos. Bueno, ese en ese entonces. Ah, entonces, claro, sí. y de grande, siempre procuré tener esa relación. La relación con mis hermanos, siempre procuré que fuera buena y no funcionó. Muchas veces hice mucho por ello. Y cuando entendí que mi familia realmente es mi esposa y mis hijos, Es correcto. es mi hijo, mi hija y mi hijastro, las cosas cambiaron completamente. Claro, Yo me siento pleno. Por supuesto que me encantaría haber tenido una relación magnífica claro, con mis hermanos, totalmente. pero hoy no son este pilar. Yo te quiero preguntarte, ¿vale la pena luchar por relaciones que no te benefician, aunque sean tus hermanos, que sean tus No, primos? ya no vale. O sea, siempre tratar de llevar la fiesta en paz, pero yo creo que hay gente que a veces, como por ahí hay un refrán que Dios se disculpa de tu familia, que no escogiste con los buenos amigos que tienes, ¿no? O sea, a veces, digo, lo ves en otras familias disfuncionales que la suegra se mete, que esto, que el otro, y dices, "Puta, de lejitos mejor". Entonces ahí te das cuenta que mi familia, o sea, es mi esposa
y mis hijos. Entiendo obviamente que parte de mi familia, obviamente es mi papá, mis hermanos, y los amo y los quiero a todos por igual, los quiero muchos, pero hoy yo hice mi propia familia y son parte de mí, o sea, no los rechazo, por supuesto, pero sí hay muchas familias donde dices, no hombre, yo en mi casa los metí al negocio o cosas así y empieza a, o sea, yo he tenido mi negocio con parte de la familia de mi esposa y tuvimos muchos conflictos. Entonces, lo mejor es a veces es mejor llevar una buena relación, pero más de lejitos, ¿no? Yo entiendo que mi centro está en Dios, en Cristo, mi familia, mi esposa, mis hijos. ¿Quién es Rafa Coppola antes de las redes sociales y con las redes sociales? Pues mira, yo creo que las redes sociales, o sea, Rafa Coppola ha sido el mismo, pero a través de las redes sociales Dios me llevó por un camino que jamás me hubiera imaginado estar haciendo hoy, ser un pastor. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me di cuenta. Porque a través de las redes sociales me di cuenta que yo tenía la intención de hablar del desarrollo personal y terminaba de Dios. Entonces, esa experiencia obviamente me llevó a conocerlo y me llevó ya a llegar a escenarios, a predicar, inclusive me han llamado a congregaciones a predicar. Entonces, ha sido una cosa maravillosa para mí, porque mis negocios no me apasionan. O sea, mi negocio de medicamentos, de los aviones, pues está bien. O sea, no creo que haya venido a eso, ¿no? Creo que viene algo más grande. Y hoy yo estar en un escenario o hacer lo que estamos haciendo, un podcast o compartir, es algo que me apasiona. Que mucha gente estoy seguro que te puede cerrar las puertas. Ah, quiero hacer un podcast contigo. Ay, no, es que ya tengo 1,000,000 y ya no lo voy a hacer contigo porque estás no sé, lo que sea, ahí no me conviene. Y eso. Para mí es un honor que tú me hayas invitado a un podcast. Pues es un honor. Y decía, oye, me van a venir a grabar. Gracias por grabarme. Entonces, yo estoy haciendo la voluntad de Dios a través de las redes sociales y es el mayor gozo que en mi vida lo había sentido. No lo cambio por nada. No hay sensación más grande que servir a Dios. No se compara a tener todo el dinero del mundo. Te das cuenta que cuando sirves a Dios, todo lo demás que tú veías que valía mucho, vale muy poco. Claro que lo quiero tener, lo quiero seguir teniendo. No le estoy diciendo que no. Me fascina ganar dinero, por supuesto, pero ya entiendo el verdadero valor de las cosas. ¿Es buen momento para hacer negocios por internet? Es el mejor momento. El dinero está en donde está la atención, toda la gente está en los celulares, ahí está. Hoy yo parte de lo que hago también como mi negocio es los negocios digitales. Ya hoy ver un negocio físico dices, híjole, cómo esta gente realmente no sabe, está pagando un chorro de renta y a ver si empieza. Y qué. Yo tuve negocios físicos, o sea, tengo 2 negocios, pero tuve negocios físicos pequeños y son esclavizantes. Y un negocio digital es una maravilla. ¿Recomendarías que la gente haga negocios digitales? Sí, si hoy la gente no está haciendo su marca personal y no está vendiendo digitalmente, está perdiendo mucho dinero. ¿Qué negocios haces en redes sociales? Tengo mentorías de desarrollo personal, tengo el reto del ayuno intermitente más grande del mundo, está en 42 países. Esto no lo hubiera podido hacer si yo tuviera un consultorio, ¿no? Entonces, soy experto en el ayuno, llevo muchos años en el ayuno y aparte como estoy en la industria de la salud, pues investigo mucho. Entonces, tengo algo que ha sido algo maravilloso para ayudar a miles de personas alrededor del mundo a través de los negocios digitales, que es parte de lo que estoy haciendo. ¿Qué es el ayuno? Y quiero hacer un paréntesis aquí Sí, porque acabo de escuchar a alguien que decía que el ayuno es un invento del hombre blanco, sí. porque los morenos Ajá, le llamamos no tener para desayunar. claro. Entonces, ¿pero qué es? Es Sí, como una broma, ¿pero qué es el sí, ayuno? realmente el invento del hombre blanco es comer 5 veces al día, como te dicen los nutriólogos y los médicos, porque ellos no les gusta investigar. No todos, ¿eh? Una cosa es lo que te digan las universidades y otra cosa es lo que te dice la ciencia y hay que remontarte al pasado. Si tú te remontas al pasado en la época de las cavernas, ¿tú crees que desayunaban sus huevitos con su juguito? No. Si cazabas, o sea, había lugares donde no había cosecha. Lo que comías era lo que ibas a cazar, animal, o lo que cosechabas. Si no cazabas, pues no comías. Y no ibas a guardar tu pollito en el refri a congelar para mañana hacértelo. No, se echaba a perder. Se dice que la gente comía, si comía, comía una vez al día o cada tercer día. Era lo que comía.
Hoy la industria alimenticia te ha obligado a que comas 5 veces al día para acelerar el metabolismo. Pero eso lo que ha llevado a comer 5 veces al día es subir glucosa e insulina. Otra comida, colación, glucosa e insulina. Hoy te enseñan a desayunar fruta y a comer pan y con proteína. Lo que están haciéndote es que te empieces a ser adicto a ese tipo de alimentación y eso te va a provocar altos niveles de glucosa, altos niveles de insulina, te va a provocar hongo cándida, resistencia a la insulina, vas a subir de peso y nunca vas a salir. Es como una droga, no vas a salir. El que es gordito se queda toda la vida. Quisiera, pero no tiene fuerza de voluntad, pero no es un tema de fuerza de voluntad, es un tema del metabolismo. Entonces, cuando tú sanas el metabolismo, sales de las adicciones. Entonces, además, en el ayuno intermitente nadie deja de comer. Tú desayunas, comes y cenas. Nadie dejó de comer, nada más que tu hora de ayuno está más ampliado. Sí, inclusive salen cosas de que no, que es malo el ayuno. De hecho, los que dicen eso, todo mundo, cuando te duermes estás ayunando. Cuando tú te enfermas del estómago, ¿te da hambre? No. ¿Por qué? Porque el cuerpo se repara. El animalito no quiere comer porque se está reparando. La manera de mantener, y Tony Robbins lo dice, la manera de vivir más años es haciendo ayuno intermitente. Observa las grandes personalidades, los grandes hombres millonarios hacen ayuno intermitente. Nada más que a la industria alimenticia no les conviene. Tú síguele comiendo y métele tu cereal y tu cochinero ese y por eso estás así. Y entonces la gente dice, no, pero es que, pues... Es que los gorditos pues somos buenos y somos cariñosos y somos así. Pues sí, pero realmente, y mucha gente se quiere, pero yo les digo, mira, si realmente te quisieras, deberías de bajar. Deberías de bajar por ese amor propio y por salud. Porque mucha gente dice, es que es un estereotipo. El ir a comprar ropa en tales tiendas es un estereotipo porque es para los flacuchos. No es estereotipo. Lo normal es ser delgado. El tener obesidad ya no es estereotipo. Y entonces tenemos esos conceptos, no es que como ya soy papá, pues ya es lo normal. Pero eso mismo, desgraciadamente, como tú lo aceptas normal, pues esas cosas más te llegan y por eso la gente llega a la diabetes. Las personas diabéticas no llegan por la herencia, llegan por lo que se comieron. Empiezas con resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Todo es por lo que comes. La gente que se enferma es por lo que come. Entonces, cuando haces ayuno y haces un buen plan de alimentación, es una persona inteligente, que te estás alimentando sanamente con un buen valor nutricional y le estás dando espacio al cuerpo a descansar, porque si descansa, produce más células madre, hormona de crecimiento, que eso te va a dar más vida. ¿Todo te va a dar más. ¿Todo mundo puede hacer ayuno? Es que yo sé que va a decir, no, es que ciertas personas no, y lo que digan. De hecho, hay un documental en los Estados Unidos que se llama Fasting. Ahí verás a los médicos que sí estudiaron, a los nutriólogos que sí estudiaron ayuno intermitente y los ponen a los diabéticos tipo 2 a hacer diabetes. Y hay muchos médicos que los ponen a hacer diabetes y le dan reversa a la diabetes tipo 2. Entonces, pues todo mundo, cuando tú no has desayunado o desayunas más tarde, has hecho ayuno intermitente. Toda la vida, todos en este mundo, ancianos, niños, cuando duermes estás ayunando. Todo el mundo hacemos un promedio entre 10 a 12 horas diarias. Eso nos sirve para bajar de peso. El ayuno es de 16 horas. Lo único que tienes que hacer es cenar más temprano. Yo no me estoy quitando la comida ni estoy haciendo una locura. Solamente cena antes de las 7 y come saludablemente. Pero la gente no sabe comer saludablemente y sí influye. El que tú rompas un ayuno con frutita, la gente no se checa la glucosa, pero yo les digo a todas las personas que hacen eso, que no sean diabéticos, sigan desayunando sus huevitos con su juguito de naranja. Después que hagan eso, a la media hora, chéquense la glucosa. La glucosa va a estar a 200, muy alto. Lo que debería estar sin el jugo a 85. Entonces, no lo sabemos porque pensamos que ese aparato es para los diabéticos, que el jugo es saludable, que la fruta. Entonces, sí es saludable, pero hay un orden. Por eso el reto que nosotros tenemos tiene que ver un orden que tiene cómo lo rompes, cómo sigues. Y sí puedes comer todas esas cosas, pero tiene un orden para meterlo porque eso va a evitar los picos de glucosa. Y es lo que te causa glicación, envejecimiento y te mueres. Hay que seguir ese reto. Sí. Suena interesante. Entonces, los jugos y las frutas, ¿no? Porque pareciera que es como la regla, ¿no? Del desayuno. Sí, exacto. Estamos acostumbrados en ver las novelas, las películas que está el juguito.
no es que esté malo, sí lo puedes tomar, pero es diferente después de haber, en la segunda comida, después de haber comido tu ensalada, tu proteína, le metes una cama de fibra a tu cuerpo, le metes proteína, la glucosa se comporta diferente. Por ejemplo, mi segunda comida, si yo me como un pastel de chocolate y después del pastel como saludable, una ensaladita, un pollo, aguacatito, todo perfecto, mi glucosa se va a ir a 200 o más de 200. Pero si yo me como la ensalada, luego el pollo, el aguacate y todo lo demás, y me como el pastelito, posiblemente se me vaya a 140, no a 200. ¿Cuál fue la diferencia? El tiempo como lo metí. Entonces, si hay un orden y los que te lo enseñan muy mal, por eso ahí los tienen toda la vida. Y nuestro reto, tenemos gente de 73 años que hoy están delgados. Hicieron de todo. Pero yo fui un gordito por más de 30 años. Yo hice todas las dietas y entonces me puse a investigar. Parte de lo que yo hago es la investigación y por eso estoy en la industria farmacéutica y todo ese tema desarrollando y viendo todo lo que realmente hay. Entonces, donde descubro todo este tema, lo puse a hacer y llevo 7 años. Somos un país de los primeros, y con el que tienen los primeros índices de obesidad en el mundo. ¿El ayuno intermitente ayudaría a mitigar ese problema? Claro, por supuesto. Es que en México lo primero que desayuna el mexicano tradicional es su cafecito con pan. Velos en las construcciones, está echando su concha y su coca Su tamal. y su tamal, y entonces puro carbohidrato. Entonces, lo pudieras hacer mesuradamente metiéndole más unos huevitos, cositas así, después alguna cosa de esas, pero lo que haces es tener una bomba que te va a producir glucosa. O sea, el problema de la obesidad está en la glucosa. Oye, yo no soy diabético, ¿y qué tiene que ver la glucosa? El problema de la obesidad está relacionada directamente con un problema hormonal por altos niveles de glucosa e insulina. Por eso la gente no se embaraza, por eso tiene problemas de erección, por eso la gente tiene problemas de salud, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina y se les cae muchos problemas por la glucosa. Ahora, ¿qué está relacionado con la glucosa? El tipo de alimento que comes. Tú puedes comerte 5 huevos con aguacate, con quesito. Tu glucosa, si estaba en 80 en ayunas, se te va a ir a 75. Te la va a bajar. Pero si tú desayunas lo mismo y le metes un jugo y le metes una granolita, avenita, que la gente cree que es saludable, se te va a disparar a 200. Entonces hay que saber qué debes de comer. O si lo puedes comer eso, pero saber cómo lo metes. Ok. Y entonces, este reto que haces, lo haces por medio de redes sociales. Sí, a través de a través de Instagram, la gente comenta en todos mis videos, el que sea, pones la palabra reto, te contesta un ManyChat, que es un mensaje en automático, y te manda a un grupo de WhatsApp para que te vayas a una clase. Te enseño, obviamente, no te cobro nada. Ahora, ¿te gusta? Ahí está el reto. Y la verdad, lo que vale el reto es lo que puede costar una consulta con cualquiera, pero mis retos son 3 meses. 3 meses, asesoramiento personalizado, plan de alimentación, mentorías todos los domingos, clases de ejercicio, no, tiene muchas cosas. Está o sea, nadie tiene algo así, por eso es el reto más grande en el mundo. Estamos en 42 países y es un negocio digital. Wow, qué impactante escuchar estas cifras. Y bueno, sí es la ventaja que nos da las redes sociales y el Internet del día de hoy. Sí. Rafa, para empezar, ha sido un placer tener esta entrevista contigo. Me llevo de ella el hecho de que la espiritualidad nos ayuda con la abundancia. Este es el mensaje más grande que puedo rescatar. Y quiero hacerte una pregunta. Esta pregunta la hacemos siempre a los felicidarios. Y y la pregunta es, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, en cualquier momento de tu vida, sin que cambiarlo afectara a los resultados de hoy, los resultados de experiencia, de Claro, sí. conocimiento, de absolutamente todo, pero si tuvieras la oportunidad de quitar algo en tu vida, ¿habría algo que quitarías? Quitar algo. Mira, te podría decir que me hubiera gustado no ser testigo de Jehová por lo que causó en la vida de la familia que la separó muy feo, pero les agradezco a ello porque de una u otra manera aprendes muchas cosas para no hacer y despertar en el aspecto espiritual. Lo que me hubiera gustado cambiar, yo fui un hate de los libros de desarrollo personal. O sea, yo decía cuando pasaba en las librerías, decía, piense y hágase rico. Decía, ¿cómo? O sea, el que se hace rico es el que vende el libro. Entonces, me hubiera gustado leer lo que
yo empecé a leer a los 36 años de desarrollo personal. Me hubiera gustado, ¿qué cambiaría el leer el desarrollo personal? Y obviamente me hubiera gustado, obviamente también, aunque fui testigo de Jehová, me hubiera gustado que me hubieran enseñado más a leer la Biblia, no a la atalaya, al libro a lo que dice tu cuerpo gobernante, a lo que dicen otros humanos, en vez de haber conectado con la Biblia. O sea, son de las cosas que me puedo arrepentir, que hoy pudiera cambiar, cambiaría eso. O sea, no el fanatismo de decir, bueno, voy a seguir leyendo, pero también yo sigo leyendo desarrollo personal y voy a cursos para yo crecer también mi mentalidad, ¿no? Entonces cambiaría el tiempo en que lo empecé a hacer muy tarde, si pudiera, lo adelantaría. Pero también entiendo que todo pues, llega a su tiempo. O sea, porque yo si hubiera llegado antes, pues yo seguramente lo rechacé porque me pitorreaba de esos libros. Por favor, el que se hace rico es el que vende el libro. Entonces, yo hubiera ido a un seminario, pues me hubiera botado de la risa. No, que va a ser millonario. O sea, yo estoy seguro, creo que no estaba preparado para ese entonces, pero si pudiera cambiarlo, lo hubiera hecho antes. Este podcast se llama Felicidarios, a partir de un movimiento que se llama Felicidad. ¿Tú crees que dar felicidad a otros sería una obligación de todas las personas? Pues inclusive la Biblia dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, yo creo que no hay cosa más bella de que yo puedo recibir un regalo y me va a dar mucha felicidad, pero el yo dar algo me causa una felicidad tremenda, ¿no? Y eso obviamente te hace feliz, te cambia tus hormonas, te cambia tus estados. Y yo creo que la clave del éxito para mí, ser feliz. Donde estés, en la carencia, en lo que vivas, ser feliz, estar en tu centro. Qué profundo. Un último mensaje que quieras dar para esta comunidad. Pues mira, el mensaje es que no se les olvide a la gente sacar a Dios, ¿no? O sea, mucha gente saca a Dios, piensa que no se debe llevar con su negocio. La verdad es que es gratis, Dios es gratis, o sea, Dios es poderoso. Conecten con Dios, hagan oración, platiquen con Él, aprendan de la Biblia, conéctense con Él. Es lo mejor, es el mejor consejo que les puedo dar de vida, porque eso les va a dar lo que el dinero no les puede dar. Es mucho más allá. Entonces, conectar con Dios. Excelente. ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Todas mis redes como @Rafael Coppola. También la vamos a escribir aquí en el... Y también mi podcast nuevo, que de hecho, te comento, tengo un programa de Mundo Ejecutivo, Secretos Millonarios, indescriptibles. Dejé todo eso para sacar mi podcast Más Allá del Cielo, que es un podcast cristiano de cualquier religión. Testimonios, si me sanó, Dios me prosperó, que si le sacó una entidad que tenía, o sea, todo mi tiempo es dedicado a dar esos testimonios para que más gente conozca al Señor. Perfecto, para seguirlo también. Muchísimas gracias, Rafa. Al contrario. Felicidades, hasta acá el episodio del día de hoy. Suscríbete al canal. Recuerda, comparte este video con quien necesite escucharlo y siempre escribe aquí en los comentarios que estamos listos para leerte y contestártelos. Nos vemos el próximo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Felicidarios. Aquí creemos que quienes dan felicidad también merecen ser escuchados. Y por eso este espacio existe, para amplificar esas voces que inspiran, que transforman y que nos recuerdan que cuando damos felicidad, también la encontramos. Si este episodio resonó contigo, si tocó tu corazón o si tú también crees que dar felicidad es el camino para lograr la nuestra, Entonces suscríbete al canal, comenta, compártelo y envíaselo a esa persona que sabes que necesita escucharlo hoy. ayúdanos a que este mensaje llegue más lejos. Porque Felicidario no solo es nuestro podcast, Felicidario es tu podcast.